Un saludo para todos en la amistad que nos une en el Señor. Después de leer el texto del Evangelio de San Lucas, capítulo 9, del versículo 28 al versículo 36, vamos a contemplar a Jesús, que nos invita a participar de su transfiguración, que nos abre a vivir en una esperanza verdadera y fraterna. Haremos la contemplación en 3 pasos. Primer paso. Nos dice el evangelista San Lucas: en aquel tiempo, Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan, y subió a un monte para hacer la oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto, y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. De pronto aparecieron conversando con él 2 personajes. Rodeados de esplendor, eran Moisés y Elías, y hablaban de la muerte que les esperaba en Jerusalén. El evangelista nos motiva a captar que Jesús se lleva a Pedro, Santiago y a Juan para ir a orar. Es decir, la relación de Jesús con el Padre a través de la oración es plena, porque en ella no solo habla con Dios de manera profunda, sino que la historia de salvación se hace presente a través de Moisés y Elías. Jesús asume su vida que está en el horizonte del plan de Dios, porque Él encarna la promesa de salvación. Caminar a Jerusalén es abrirse a la promesa definitiva de la resurrección, donde la muerte es vencida por el amor mayor del Padre, por la generosidad de Dios, por la mirada misericordiosa de Jesús que tiene por toda la humanidad. Podemos preguntarnos: ¿experimento en la oración la invitación de Jesús a transfigurar mi vida? Percibo a través de la oración un amor espléndido que me fortalece para realizar la caridad y la solidaridad con los que sufren. Segundo paso. Nos sigue diciendo el evangelista San Lucas: Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero despertándose vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él. Cuando estos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús: Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí y que hiciéramos 3 chozas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías, sin saber lo que decía. El evangelista nos presenta a Pedro y sus compañeros rendidos de sueño, es decir, los discípulos no están para entender la grandeza de la gloria. Sin embargo, se despertaron y vieron la gloria de Jesús. Jesús, a lo largo de nuestra vida, de nuestras experiencias de fe, de amor, de servicio, nos muestra en varias oportunidades el gozo de su amor, tanto en la generosidad de muchos hermanos, por la gente necesitada, como por la vida entregada de personas ejemplares por una determinada comunidad. Las 3 chozas de las que habla Pedro es un modo de rechazar el camino de la pasión y de la cruz. Jesús nos enseña que el camino a la vida resucitada tiene que pasar por la pasión y la cruz como signo de confianza en Dios, en donde permanecemos para vencer el mal a fuerza de bien. Podemos preguntarnos: ¿en qué momentos de mi vida reconozco la presencia de Jesús que me ha salvado, me ha ayudado y me ha transformado en su discípulo? La cercanía con Jesús me permite acoger al desesperado, al pobre, al olvidado, al indefenso, para restaurar su confianza en Él y en Dios. Tercer paso. Continúa diciendo el evangelista San Lucas: no había terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió, y ellos, al verse envueltos por la nube, se llenaron de miedo. De la nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo, mi escogido, escúchenlo. Cuando cesó la voz, se quedó Jesús solo.
Los discípulos guardaron silencio y por entonces no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. El evangelista nos presenta el punto decisivo de la transfiguración de Jesús. Cuando la voz de Dios reconoce a Jesús como su Hijo, a quien hay que escucharlo, el Padre revela a Jesús en su transparencia de amor para con toda la humanidad. El Padre nos deja a su Hijo Jesús para protegernos, para impulsar nuestra vida en objetivos, en metas, en retos, que favorecen la relación personal en orden a vivir para los demás. Jesús, en su identidad revelada por el Padre, viene a invitarnos a que nos identifiquemos con su amor incondicional por trabajar por el reino de Dios. En estos días en que observamos nuestra realidad y en muchas partes de la humanidad inundada de sufrimiento, de muerte, de guerras, de frustraciones, de dolores, de heridas, de injusticias, de falta de pan, de pandemias, aparece la voz de Dios diciéndonos que la propuesta de Jesús hay que escucharla para cuidar la casa común, la comunidad, la familia, reconstruyendo nuevos puentes de paz. Jesús nos invita a dejarnos transformar por su palabra para evangelizar desde la escucha, desde la valoración por el otro, desde el acompañamiento que nos desgarra el corazón y desde el consuelo que también nos regala Jesús como superación de toda tragedia humana. Podemos preguntarnos, ¿siento en la oración con Jesús su presencia que engrandece mi vida de su amor por el prójimo? Cada vez que me adentro a la oración, a la caridad, a la misericordia, a la comprensión por mi hermano, siento que Jesús me ha transformado en su discípulo. Me uno con muchos hermanos en oración y en denunciar el mal de nuestra realidad para restablecer la paz de modo continuo. Finalmente, pedimos la intervención de la Santísima Trinidad para que nos libre de la pandemia, de nuestras enfermedades, de toda expresión de odio, de aquello que nos aleja de su amor y renueva en todos nosotros un corazón misericordioso, para que acoja a cualquier hermano desde la hospitalidad, la solidaridad y el servicio. Ahora nos dejamos abrazar por la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre ustedes, su familia y su comunidad, y les acompañe siempre. Amén. Les habló el Padre Fidel Torres, perteneciente a la comunidad de los Padres Jesuitas del Templo de San Francisco en Caracas.